¿Cómo están los catequistas de León? De verdad, de compartir con ustedes en este día tan especial todo el cariño que le tenemos a la catequesis. Y soy el padre Otoniel de la Arquidiócesis de Morelia. Actualmente soy el coordinador del CEDEC de ahí de esta ciudad y provincial también de mi provincia de Morelia. Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy estoy cumpliendo 44 años. Ya sé que no lo represento, pero de verdad sí tengo 44, ¿eh? Y cuando Mau me invitó, lo primero que pensé fue, híjole, se me va a complicar, pero me vino muchísimo. Y así que mi closet para buscar una camisa, y quise ponerme como a manera de, como muy significativamente, la camisa que presenta pues ese día tan especial, hoy en mi cumpleaños. Más o menos el segundo camisa con la que yo me había ordenado, pero ya no me quedaba. Y entonces tuve que optar por esta que traigo, que sí está a mi medida, está incluso más floja. Frase de hace cuántos kilos que no nos vemos. Y entonces por eso tengo que usar otra camisa, que se aferra a su camisa de cuando se ordenó hace 14. Entendemos y decimos, es que siempre hemos usado esa camisa, siempre nos hemos puesto esa camisa, pero la camisa ya no queda. Y por más que le buscamos y por más que la arriscamos, ya no viene. No se trata de una camisa, sino de época. Nos encontramos en un cambio de época, efectiva, un riesgo, un peligro hablar de una nueva catequesis, porque la catequesis tiene como fundamento la palabra de Dios. ¿Y por qué la catequesis? Este directorio nos habla de dos fidelidades. Primero definimos, es el proceso de iniciación y maduración de la fe, orgánico, sistemático, integral a lo largo del tiempo, pero podríamos decir que es la misma. Para entender por qué un nuevo paradigma de la catequesis, tenemos que recordar sus dos fidelidades. La catequesis es fiel a Dios en cuanto a su contenido, que lo recibe de la revelación. Y eso no lo podemos. Alguien podría decir, yo voy a decir que Jesucristo no es verdadero Dios, o yo voy a decir que Jesucristo no es verdadero hombre, o yo voy a decir que no nació de la Virgen María. Eso no lo podemos cambiar. La iglesia ha predicado el mismo evangelio desde hace 2000 años y eso no cambia. Es fiel a Dios en cuanto a ese mensaje. Pero también nos dice el directorio que es fiel al hombre. ¿Y qué creen? El hombre sí cambia. A lo largo de estos 2000 años de camino de la iglesia se ha enfrentado a muchísimos cambios. Y la iglesia, sin cambiar el mensaje, tiene que adaptar la manera, la forma en cómo va a transmitir ese mensaje. Y eso hace la diferencia. De tal manera que en esa fidelidad al hombre tenemos que tener en cuenta la pedagogía, el lenguaje y expresiones que hagan significativo un mensaje. Tenemos un mensaje tan importante, tan significativo, porque es el mismo mensaje de la salvación. Pero ese mensaje tiene que llegar a una persona concreta. Le debe de iluminar su vida, le debe de mostrar el camino, pero para que esa persona lo acoja, ese mensaje tiene que ser muy significativo. Tiene que decirle algo en su vida. Y eso precisamente hacemos los catequistas. Nos encontramos en que es porque es fidelidad a Dios, es lo más importante. Pero se nos ha olvidado que es Dios mismo el que quiere hablarle al hombre. Dice el documento Dei Verbum que Jesucristo ha venido a hacerse amigo de los hombres. Experiencia se hagan más. Si nuestro mensaje no es significativo, aunque es tan grande y tan importante, no calará en aquellos a quienes nos dirigimos. ¿Y por qué entonces tenemos que hablar de un nuevo paradigma? El hombre sí cambia.
y nos encontramos en una época de cambios. Fíjense bien qué fuerte suena esta expresión. Durante mucho tiempo hemos escuchado una época de cambios, ¿no? Es decir, un tiempo en el que se suscitan muchos cambios. Pero ahora los sociólogos, los teólogos nos están hablando de un cambio de época, ya no una época de cambios. El cambio todavía es más fuerte, más contundente, es un cambio de época. En este sentido, el desafío es todavía mayor si nos encontramos precisamente en un cambio de época, una situación en la que nosotros vivíamos. Durante muchos siglos vivimos una sociedad de cristiandad. ¿Qué era una sociedad de cristiandad? Bueno, pues era una sociedad en la que todo gira en torno a la fe. La fe está al centro, la familia gira en torno a la fe. ¿Qué se necesitaba para ser cristiano? Nacer en una familia. Hoy en día, cada vez estamos viendo que esa sociedad está viniendo a menos. Y fruto de ese cambio es precisamente a lo que nos estamos refiriendo con esto de un cambio de época. ¿Qué podemos decir de la sociedad en la que nos encontramos? En primer lugar, decimos que constatamos una sociedad, dice este documento que se llama La alegría de iniciar discípulos y misioneros, en la primera parte, haciendo un análisis de la sociedad en la que nos encontramos, dice que esta sociedad busca ser feliz al margen de Dios. Es decir, antes se entendía muy bien que para ser feliz habríamos de seguir el camino de Dios. La mayoría de la gente lo entendía bien. Hoy en día la felicidad se encuentra o se busca en lo material, se busca en el poseer, se busca en el placer. Y entonces Dios ha quedado a un lado y al margen de lo que el hombre está buscando, que es la felicidad. También, desde hace ya mucho tiempo, las sociedades han tenido que migrar, y nosotros, la sociedad mexicana, es una sociedad que ha migrado. ¿Y qué sucede cuando las personas emigran? Pues desafortunadamente, por las carencias que tenemos en nuestra sociedad mexicana, pues muchos de nuestros familiares, amigos muy cercanos han tenido que buscar mejores futuros en una tierra lejana. Pero ¿qué sucede cuando se van? Los valores que aquí recibieron, su fe, ese compromiso en la iglesia, estando en otro país, en muchas ocasiones casi desaparece o incluso llega a totalmente desaparecer. De tal manera que en otras sociedades se viven otros valores. Y entendemos la migración también como una de las causas por las cuales las sociedades están cambiando. Otra realidad es la globalización. El mundo se ha convertido en una aldea gracias a la globalización y los medios de comunicación. Quisiera yo aclarar con esto que les estoy contando que no me estoy refiriendo a que lo que estamos viviendo es totalmente malo. No estoy diciendo qué mal la sociedad que vivimos en este cambio de época, todo está pies arriba, qué terrible. Mucho de lo que estoy compartiendo es verdad que tiene muchas denotaciones negativas, pero no todo es totalmente negativo. Por ejemplo, la sociedad de globalización, una sociedad globalizada, es verdad que encontramos elementos positivos. Lo vemos también en las nuevas generaciones. Yo la verdad nunca me imaginé decirle a mis sobrinos: oye, la música que escuchas, qué rara es. La verdad, la música de mis tiempos era la mejor. Durante mucho tiempo escuché a mis papás decirme eso, que me decían esto, que qué música tan extraña escuchaba, y ahora me veo haciendo lo mismo. Sin embargo, veo cosas muy positivas en las nuevas generaciones. Una generación más informada, una generación que conoce sus derechos. De tal manera que no todo lo que vemos hoy en día está mal, pero es importante que analicemos esa realidad positiva y negativamente. Y en cuanto a la globalización, hay muchas cosas positivas.
Es verdad que nuestra cultura mexicana tiene rasgos muy específicos, pero al ser una cultura también globalizada, podemos, algunas cosas que estamos acostumbrados a hacer aquí, las encontramos en otro lugar, en otro país, porque también es una sociedad globalizada. De manera especial, los jóvenes encuentran mucha afinidad con jóvenes de otras naciones, que también están viviendo lo mismo. Lo que esto ha provocado es que el mundo sea más pequeño. Cuando nosotros éramos niños, hablar de otros países se nos hacía tan lejano, tan distinto. Pero ahora los jóvenes viven una gran cercanía, y tan es así que las nuevas generaciones emigran más que las nuestras. En mis tiempos, por ejemplo, decir que alguien se iba a Europa a los 20 años era casi imposible. Y yo veo que hoy los jóvenes buscan más salir de su casa, buscan más viajar. Ahora por el tema de la pandemia quizá ha venido a menos, pero es cierto que las nuevas generaciones tienen más esta concepción global. Algo que también ha venido a cambiar, incluso a detonar este cambio de época, es la tecnología. Se dice que cada vez que hay un invento en la comunicación, se cambia de época. Al principio, cuando el hombre estaba en este mundo y no sabía comunicarse, nació el lenguaje y comenzó a comunicarse, y con ello comenzó una época. Luego pasó el tiempo y en esa necesidad de seguirse comunicando, comenzó a plasmar en la piedra en un principio y luego en papel, y nació la escritura, y con ello nació una nueva época. Pero luego pasó el tiempo y nació la imprenta, y con la imprenta nació una nueva época. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros tiempos que, así como el lenguaje o como la escritura o como la imprenta, dio un cambio de época? Pues llegó el internet, y el internet nos cambió a todos. Cuando comenzó esto de los celulares y cuando comenzó esto de la cultura digital, se escuchaba a las mamás decirle a los niños: ya deja ese celular y vente a comer. Pero ahora nos encontramos que los niños dicen: mamá, ya deja tu celular y dame de comer. Porque ya no son solo los niños, también los adultos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces dices: tengo 5 minutos, ay, voy a ver qué hay en el Facebook. Y cuando menos acuerdas, ya se fue media hora. Pero luego te pasas al TikTok. De tal manera que el internet ha venido a cambiarnos la vida. Las redes sociales han sido una bendición, incluso para la evangelización. Pero también, gracias a las redes sociales, se han acabado muchos matrimonios. ¿Por qué le diste me gusta a esta? ¿Por qué le das tanto me gusta a esta muchacha? A ver qué pasa ahí. Las redes sociales han hecho que muchos matrimonios se hayan terminado. Las redes sociales han hecho que haya incluso conspiraciones de guerra. De tal manera que el internet para nosotros y todo lo que conllevó la nueva tecnología nos ha revolucionado incluso hasta nuestra forma corporal. El tiempo que gastamos, el tiempo que pasamos frente a las redes sociales y frente a lo digital, y también ha provocado que haya un desplazamiento de un sector. Aquellas personas que no tienen acceso a lo digital, aquellas personas que por ignorancia o porque simplemente no quieran, han quedado relegadas. Y entonces incluso la catequesis ha tenido que considerar esta realidad de lo digital en la tecnología. Y por último, si se hablaba de un cambio de época y más o menos se decía: bueno, pues es que estamos en un cambio de época, las cosas están cambiando. Sucedió algo que nadie esperábamos, que ni siquiera nos imaginábamos, y que está repercutiendo, por supuesto, también a nuestras comunidades cristianas y por supuesto también a la catequesis y los catequistas. Y para muestra un botón, yo he escuchado que su encuentro de catequesis es envidiable. Más de 5,000 catequistas circunstancias
queriendo responder, queriendo avanzar, han decidido hacer su encuentro reducido, respondiendo a esta circunstancia. Y los veo a todos, la mayoría con su cubrebocas, atendiendo a esta circunstancia. Y entonces, si el padre, que no le gustaba el Facebook porque se le hacía muy enredoso, una pérdida de tiempo, tuvo que entender que si no transmitía su misa por Facebook, mucha de su feligresía se iba a quedar al margen. Y entonces el catequista, que ni siquiera tenía celular y que en una reunión le dijeron, pues mira, ahora vas a tener que dar catequesis mediante WhatsApp, tuvo que ir a preguntarle a su nietecita cómo usar el celular. Y entonces, si todavía no nos caía el 20 de que estamos en un cambio de época, la pandemia vino a dar la estocada final. Y los que estábamos en la orilla, la pandemia vino a darnos el empujón y a decirnos: despierta, ya el tiempo que tú viviste no regresará, no volverá. Y ante esta realidad tenemos dos opciones: aferrarnos al pasado. Un documento que leí hace algunos años de los obispos alemanes. Como ustedes saben, en Alemania comenzó el cambio de época, en Alemania y Europa, hace ya más tiempo que en América Latina. Y entonces dicen los obispos en Alemania que no se le puede dar espacio a la nostalgia, dicen ellos. A mí se me hizo muy significativo. No se le debe dar espacio a la nostalgia, porque la nostalgia va a hacer que nos anclemos en un pasado que no va a regresar. Y a veces, cuando escucho a un catequista decir: ay, padre, ojalá que pronto volvamos a lo que vivíamos, ojalá que pronto volvamos a estar en ese punto, lamento decirles que ese tiempo no va a regresar y no podemos anclarnos en la nostalgia. Y entonces la segunda opción es responder a esos desafíos y darle frente. Y entonces preguntarnos: ¿cómo tendría que ir la catequesis ante estas nuevas circunstancias y ante estos nuevos desafíos? En este sentido, la catequesis no cambiará en cuanto a su contenido, pero sí cambiará en cuanto a su forma, en cuanto a su presentación. Y eso es lo que vamos a meditar, habiendo entendido que estamos realmente en un cambio de época y que necesitamos una catequesis con otros parámetros. Vamos a ver, según los documentos del nuevo directorio y del documento de la alegría de iniciar discípulos, nuevos discípulos para Cristo, vamos a ver cómo tendría que ser esta catequesis. Dice el documento de Aparecida que se necesita un nuevo paradigma de la catequesis como una de las grandes conversiones pastorales de la Iglesia. Este paradigma consiste en concebir la catequesis como un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana, inspirado en el catecumenado antiguo. La novedad absoluta de este paradigma consiste en ubicar a la catequesis en el lugar donde ella nació, es decir, dentro del catecumenado. Dice la alegría de iniciar en el número 39. ¿Dónde nació la catequesis que nosotros aprendimos? Hace varios siglos hubo un concilio en una ciudad llamada Trento. Y en esa ciudad se llevó un concilio, uno de los concilios más importantes de la época, todavía de la época de cristiandad. Se había suscitado la Reforma Protestante y entonces la Iglesia, para aclarar todo lo que estaba sucediendo con las propuestas de Lutero, llama a concilio. Y entonces, cuando el concilio de Trento se pone a reflexionar a qué vino Jesucristo, es decir, qué es la revelación, el concilio de Trento dice lo siguiente: Jesucristo vino a enseñar verdades y esas verdades han de ser aprendidas para salvarse. Fíjense bien, concilio de Trento, 1540 aproximadamente, dice que Jesucristo vino a enseñar verdades. Y cuando termina el concilio, los santos padres de este concilio dicen: ¿cómo vamos a hacer realidad esto que hemos reflexionado? Ya
realidad en la parroquia y en la comunidad cristiana. Y entonces dicen, si Jesucristo vino a enseñar verdades y esas verdades hay que aprenderlas, entonces tenemos que buscar cómo enseñar esas verdades. ¿Y qué creen que nació después de Trento? El catecismo. Una bendición para la iglesia hasta hoy en día. El catecismo que contiene todas nuestras verdades de fe y que tiene por objetivo enseñárnosla. Y por lo tanto, el énfasis para la catequesis después de Trento estuvo en aprender. ¿Le suena algo eso? Hoy en día encontramos muchos sacerdotes, muchos catequistas con una tremenda preocupación porque los catequizandos aprendan. Es que no puedes hacer la primera comunión porque no te aprendiste el catecismo. Es que no puedes recibir este sacramento porque no te lo has aprendido. Y es que tenemos que hacer un examen. Y hay un enfoque impresionante en el aprender. Bueno, este esquema nos viene de ahí, de Trento. Pero pasados los siglos, llegó el Concilio Vaticano II. Y fíjense ustedes, Trento dijo, Jesucristo vino a enseñar verdades. Concilio Vaticano II dijo, Jesucristo, en Dei Verbum número 2, dice, Jesucristo vino a hacerse amigo de los hombres. Una evolución. No quiere decir que uno esté bien y otro esté mal. Lo que quiere decir es que también la iglesia y la pastoral y la teología evolucionan. ¿Encuentran ustedes una diferencia entre Jesucristo vino a enseñar verdades y entre Jesucristo vino a hacerse amigo? ¿Habrá alguna diferencia? Pues esto nos va a dar otro tipo de catequesis. Y si a partir de Trento el énfasis estuvo en aprender, ¿dónde estará el énfasis a partir de este documento de Dei Verbum? ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo según Dei Verbum 2? A hacerse amigo de los hombres. ¿Y entonces qué pretenderá la catequesis? Crear una amistad entre Cristo y el catequizando. A esto le vamos a llamar un encuentro personal y una relación personal con Cristo. Y esto nos va a dar otro estilo de catequesis. Ahora, en este desafío que estamos viviendo del cambio de época y que hablamos del nuevo paradigma de la catequesis, nos estamos refiriendo al paradigma de la iniciación a la vida cristiana. Ojo, catequistas, porque esta frase, esta palabra, estoy seguro que muchos la han escuchado y la escucharán cada vez más. La catequesis que nosotros habíamos recibido incluso y que luego usamos, tenía como objetivo la enseñanza. Pero ahora, si estamos hablando de una relación con Cristo y estamos hablando de que muchas de las personas que llegan a la catequesis están en cero, pues entonces tendremos que pensar en una catequesis que inicia. Nos puede pasar en nuestro tiempo que podamos vivir de supuestos. Les voy a contar algo que a mí me pasó personalmente y lo digo con mucha vergüenza. Estaba yo de vicario en una parroquia y entonces estábamos recibiendo a los niños y yo les hablé de lo importante que es sabernos persinar. Así que tomé a un niño y le dije, persínate, y el niño no supo. Y entonces yo, un poco molesto, le digo, ¿cómo que no te sabes persinar? ¿Qué te enseñaron tus papás? Y dice él, pues no, nadie me enseñó, no me enseñaron a persinarme. Y entonces yo les decía, pero es que la familia es la que tiene que enseñar. Y yo estaba molesto porque ese niño no sabía, porque la familia tenía que haberle enseñado. Al paso del tiempo entendí que no era culpa de ese niño y que tenía yo que partir de lo que sucedía en él. ¿Y qué sucedía? Pues que su familia nunca le había llevado a Dios. Pero yo estaba aferrado en el supuesto de que su familia tenía que haberle enseñado y eso me enojaba. Pero después entendí que en la pastoral y en la catequesis no podemos partir de supuestos. No podemos decir se supone
que tú eres padre de familia y tienes que haberle transmitido la fe a tu hijo, porque eso ya no está pasando. Los papás ya no están transmitiendo la fe. Si al caso los abuelos, algunos abuelos, se han encargado de transmitir la fe, pero esto vendrá a menos. Y entonces, una catequesis que inicia nos estará dando el rumbo para este nuevo paradigma. Este nuevo paradigma necesita partir o tener en cuenta el catecumenado y la inspiración catecumenal. Quizá una palabra nueva para algunos de ustedes. ¿Qué fue el catecumenado? Una experiencia que usaron los primeros cristianos para hacer cristianos. Una experiencia que se definía como un proceso integral en el que catequesis, celebración y oración estaban íntimamente amalgados. La catequesis tiene que estar hoy en día inspirada por el catecumenado. Y por eso los catequistas hoy en día tienen que conocer esa experiencia. Los documentos nos están diciendo que toda catequesis debe estar inspirada en esta experiencia tan antigua y tan necesaria hoy en día. No quiere decir que tenemos que replicarla exactamente igual, tenemos que adaptarla también a nuestra época. Pero en su esencia, el catecumenado responde a lo que vivieron los cristianos de aquel tiempo. ¿Qué sucedía? Proponían la fe a personas paganas. Y aquellas personas, siendo paganas, estando en cero, no teniendo nada de conocimiento cristiano, comenzaron a conocer a Cristo, a amarlo y a seguirle, incluso a dar la vida por él, gracias a esta experiencia.